vamos a continuar debatiendo el tema que hemos tratado a lo largo de esta semana, un tema fascinante sobre la política social de Andrés Manuel López Obrador, si se puede considerar como una política social clientelista o una política social asistencialista, o los primeros pasos rumbo a un estado de bienestar. Todo esto, desde luego, a propósito del muy interesante artículo de María Amparo Casar en Nexos de este mes, titulado El Gran Benefactor, donde María Amparo argumenta, saca números y dice que podría haber hasta 23 millones de mexicanos beneficiados por estos programas sociales. Bueno, para abundar sobre este asunto se encuentra con nosotros Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Magluf, ¿cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Gracias. Y Mario Arreagada. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Empecemos contigo, Denise. Leíste, supongo, el artículo de María Amparo. Creo que un artículo, pues por lo menos provocador. Ella hace un diagnóstico sobre la forma en la cual se está repartiendo dinero en efectivo en diversos programas sociales, y de ahí salta a decir esto es una política deliberadamente clientelar con efectos electorales. Ahora, yo quisiera empezar hablando de la diferencia entre clientelismo y política social, porque sí hay una diferencia. Por cierto, tu tesis doctoral, ahora que estoy recordando, es sobre esto. Exacto, sí. Pero sobre el clientelismo en el sexenio del hoy odiadísimo padre del neoliberalismo, Carlos Salinas. Y qué bueno que lo sacas a colación, porque uno tiene biografía, o sea, uno tiene historia de oposición y de crítica. En mi caso empieza en el 88 con una tesis de doctorado sobre los efectos clientelares del Programa Nacional de Solidaridad. Correcto. Y ahí no hubo ese debate, porque en esa época no se debatía en torno a los programas del presidente, se le idolatraba y a los críticos se les silenciaba y se les amedrentaba. Pero, a ver, hay una realidad. Tenemos un país con una subclase permanente de 50 millones de pobres, dependiendo de quién lo mida. Yo creo que hay cosas que se tienen que hacer de inmediato para proveerle asistencia a esas personas que incluso María Amparo Casar reconoce que están en estado de desesperación. Bueno, eso sí. Yo creo que es responsabilidad del Estado crear redes de seguridad social. Creo que el Estado tiene que ser... lo dice Dahl, usa una palabra que incluso no tiene traducción al español, que se llama responsiveness, o sea, tiene que responder ante las demandas sociales y ante, para quienes somos socialdemócratas, pensamos que el Estado debe suplir las deficiencias del mercado y tener una presencia activa, importante en el combate a la pobreza y el combate a la desigualdad. Pero igual que con Carlos Salinas, cuando hice aquella tesis, hay una diferencia entre sí, proveer apoyo inmediato, dinero en efectivo, y otra cosa es hacerlo de manera que construye clientelas sociales. Una cosa es la asistencia inmediata, otra es el combate a la pobreza de largo plazo, creando trampolines de movilidad social, creando condiciones estructurales para que la economía provea de empleo, que haya crecimiento, que haya oportunidades, y otra es diseñar un programa específicamente para que esa gente salga y vote por ti. El problema con Salinas era que sí vimos una clara vinculación entre el diseño del programa y sus efectos electorales, y que en realidad no construyó condiciones para que esa población saliera de la pobreza. ¿Qué hizo Pronasol? Construyó canchas de básquetbol, respondió a las necesidades inmediatistas de la población, pero no tuvo la capacidad de generar condiciones de educación, de salud, para que la pobreza disminuyera sustancialmente en su sexenio. Sí. Pero lo que sí sucedió es que los operadores de Pronasol después fueron candidatos del PRI, claro, y hubo una correlación entre los recursos destinados del programa y sus efectos político-electorales. Además de hecho, si no mal recuerdo, en ese momento se hablaba incluso de que el PRI se iba a transformar de PRI a Partido de Solidaridad. Sí, y no le dio tiempo a Salinas de convertirlo. Sí. Pero la crítica en aquel momento, y creo que se aplica a lo que estamos empezando a ver en este sexenio, es que se desnivela el terreno de juego. Tú creas condiciones
en las cuales el partido otra vez se vuelve gobierno, distribuye dinero en condiciones opacas, discrecionales, que no tienen forma de ser evaluadas. Es la crítica que hace María Amparo Casar a los voluntarios de la nación, y también la crítica que hace Edna Jaime a que estos programas se echaron a andar incluso antes de que comenzara el sexenio, empieza el levantamiento del censo, en condiciones metodológicas poco claras, y donde no vamos a poder medir el impacto de estos recursos que sí celebro que, alguien que vive en extrema pobreza recibir 2.500 pesos al mes le cambia la vida. Yo no voy a argumentar en contra de eso, pero creo que sí debe haber escrutinio muy claro sobre cómo es que se opera y alertar sobre sus posibles efectos clientelares. Mario. Sí, estoy más de acuerdo con el encuadre que hace Denise al que hace María Amparo en su artículo. Justo por esto, este mensaje creo que no hay que insistirlo todo lo posible, que una cosa es clientelismo y otra es política social, y no toda la política social se presta a clientelismo, y si uno la puede planear bien y no ser clientelar, y aunque sea clientelar, a veces puede tener efectos redistributivos que sean buenos en general para la sociedad y potencialmente para la economía. Pero eso ya está, el demonio se esconde en los detalles. Entonces, por eso me gusta la estrategia de discutir cada programa y pensarlos como política social y sus retos. Ahora, ese es un punto importantísimo, creo. Yo creo que el de María Amparo recuerda cosas del pasado de las que hay que advertir, pero no necesariamente las plantea como siento que hay que plantearlas, sobre todo en un gobierno de izquierda, es que el reto que se pone a sí mismo, que creo que los que estamos viendo desde fuera, le tenemos que pedir cuentas, ellos quieren bajar la pobreza y la desigualdad, tienen una agenda de bajar la pobreza y la desigualdad, lo quieren hacer, lo van a intentar que lo hagan bien. Eso es lo que hay que preguntar, ¿lo van a hacer bien? Todos los gobiernos desde Salinas han querido eso, Mario. Bueno, ninguno lo ha abandonado. Exactamente, pero este está haciendo un esfuerzo de recortes muy costoso políticamente, cortando la burocracia, los privilegios de la alta burocracia, y de ahí sacando 200,000 millones, creo que es lo que se calcula, que si lo vemos en su contexto es más o menos un punto del PIB, es más o menos 3.5 del más o menos del gasto público total. Sí. Bueno, pues es en realidad, si es 3.5, es en realidad una cosa pequeña si vemos el conjunto. O sea, considerando los retos de redistribución que hay en el país, esfuerzo es mínimo. O sea, es del tamaño, es menos que Prospera, ¿no? Es como un Prospera y medio que ahora se va a convertir en estos programas. Sobre los programas particulares, yo creo que, y ahí un poco difiero con Denise, hay algunos que están más transparentes y otros menos. Y sí hay que distinguirlos. Entonces, Jóvenes Construyendo el Futuro no es una transferencia no condicionada. Tiene condición de ir a entrenarte, participa el sector privado, es el de los hay un modelo educativo, que seguro se podrá arreglar el piloto, compensar. La transferencia de los viejitos, está bien que sea una sola transferencia. El de las guarderías, no. Ahí tenemos un problema, ¿no? Pero distinguirlo. No todo es sujeto a clientelismo, no todo necesariamente tiene efectos negativos para como que derrumba el Estado por adentro. Estancias sí, pero los otros no. Y la verdad es que Estancias es un programa, en términos comparativos presupuestales, muy chiquito. Entonces creo que toda esta perspectiva es muy importante, porque si no, abstraemos cosas que no tienen que ver con la realidad. Pablo. Yo creo que no nos debemos detener en una discusión semántica de qué es clientelismo o no. Eso lo hacen mucho los voceros y propagandistas del régimen, les encanta porque distrae la discusión del hecho incontrovertible. A mí me parece que el hecho inequívoco es el siguiente, es el que deberíamos de estar discutiendo, y es, se está usando dinero público a través de una estructura paralela al Estado. Eso es fundamental, paralela al Estado, no es el Estado, ¿sí? Como bien dice Denise, son censos y padrones de Morena, discrecionales, subrepticios, y perdón, pero eso es corrupción. O sea, no se le entiende como tal, porque Andrés Manuel viene de una tradición muy cardenista, donde pues para ellos la corrupción es robarse casas y relojes, pero el uso de dinero público para beneficio de un grupo de poder privado es corrupción. Entonces, a mí me parece que ahí debe de estar justamente la discusión, y esa nadie la ha tenido. Eso sí es, entonces, en tu digamos, lo que tú piensas es que sí es un tema
absolutamente clientelista. Sí, por supuesto. Por quien Porque está levantando es los muy- servidores de la nación y Sí, es no, una estructura muy oscura. Es una nadie queda estructura clara. paralela al Estado. sí. Si fuera institucional, si pudiera estar sujeta a escrutinio, si pudiera ser evaluada, adelante. Pero a ver, es Morena. Al menos todo eso indica lo que sabemos. Entonces, a mí me parece que en una definición básica de corrupción, eso es corrupción. A ver, nada más para ponerle más A ver, pimienta al asunto, recordar que tú, si no mal recuerdo, tu tesis se llamaba Soluciones neopopulistas a problemas neoliberales. A lo mejor aquí estamos hablando de soluciones neoliberales a problemas neopopulistas, ¿no? Por el tema de las guarderías y de las estancias y de las mujeres, o sea, con esto de las transferencias. Porque en fin. hay una peculiaridad con las políticas instrumentadas en los últimos meses, que sí hay un tinte neoliberal a algunos de los recortes. Pero neoliberal que ni Friedman se lo hubiera... Porque Friedman habla de vouchers, de vales. Nunca habló de darle dinero a la gente en el caso de la educación, que es el caso de Milton Friedman. Sí. ¿no? ¿Y por qué neoliberales? En el sentido de que sí se están recortando apoyos que el Estado tiene la responsabilidad, yo diría, moral de proveer, y que en los casos de las guarderías y los refugios, muchos de ellos sí funcionaban. Creo que es injusto quitar el apoyo simplemente porque se detectaron algunas malas manzanas en el huerto. Pero lo que me preocupa sí es la intencionalidad detrás de quitar los apoyos del Estado para que se entregue el dinero directamente a las personas. Porque lo que argumenta María Amparo Casar, y eso es interesante y me gustaría escuchar la reacción de Mario, es que el distribuirlo de manera directa genera una sensación de lealtad con quien te lo dio. Con el gran benefactor, Exacto, por sí. eso se llama así el artículo. Susan Stokes, que es una de las académicas que más ha estudiado el tema del clientelismo, dice, el clientelismo genera esta relación patrón-cliente y genera un sentido de obligación moral con quien te entregó el apoyo. Y entonces, lo que alerta en este cambio de estrategia, que sí queremos apoyos, queremos alivio, queremos redes de seguridad social más funcionales de las que hemos tenido en los últimos 30 años. Pero recupero lo que dijo Mario en términos de el cómo. El cómo, y yo diría, no sé si sería tan categórica como tú de decir esto es corrupción, creo que sí es opacidad y discrecionalidad que se puede prestar a la corrupción. Entonces lo que tendríamos que exigir es claridad, transparencia, vigilancia, porque la alerta que está despertando este tipo de prácticas, a mí no me preocupa es que la entrega del dinero per se, me preocupa que no podamos ver a quiénes, en qué condiciones, si va a haber una exigencia de recompensa política y partidista a la hora de votar. Oye, Denise, pero ¿no te preocupa la medición del impacto. ¿No te preocupa que sea una estructura paralela a las instituciones del Estado quien entregue esos recursos? O sea, a mí no solo me preocupan los destinatarios, me preocupan los emisores. Ahí está, ahí es donde entraría una definición de corrupción. Cuando yo oigo al presidente decir hay que saltarse a los intermediarios porque los intermediarios producían corrupción, me genera un sentimiento de déjà vu. Era exactamente lo mismo que decía Salinas con Pronasol. Había que darle a y las se creó una comunidades estructura paralela que manejada discrecionalmente desde la oficina de la Presidencia de la República. Y incluso existía una partida secreta que se usó con ese objetivo. Aquí, en un régimen democrático, habría que exigir, si se está creando esta estructura paralela, que nos dicen es más funcional que la estructura institucional del Estado tradicional, ¿cómo está operando? ¿Quiénes son los voluntarios de la nación? Los servidores. Exacto, sí. Ok, 3 temas que salieron. Uno, si es neoliberal o no. Esto de repartir dinero o vouchers. Y si eso describe el conjunto. Creo que no describe el conjunto, pero bueno, ese es un tema. El otro, pero nadie argumentó, el censo, dijo que es un gran tema, creo, muy problemático, y la idea de los intermediarios. Ahí voy. Ok, el primero. Creo que el conjunto de las políticas sociales de los 200,000 millones, en conjunto no son neoliberales para nada.
es falso argumento. Ahora, sí el elemento de las estancias y Pero las yo guarderías sí, yo- es una solución A eso nos estamos refiriendo. mal pensada, Sí. que está peor que dar un voucher. Sí. Y yo siendo Es que ni en sus estatista, que sueños creo más que el Estado guajiros tiene que dar buenos hubiera servicios dicho esto públicos, Milton tiene que haber Friedman. mejores Sí, sí, estancias. sí, Punto. claro, O sea, sí. como Sí. eso aquí y donde sea lo repito. ¿Cuánto acuerdo. representa eso del conjunto nada, de esto? Nada. Nada, pero sí puede tener no. un impacto importante en las Si mujeres. eso crece como estrategia, preocupémonos. Pero Ok. yo veo que ya se contuvo gracias al movimiento feminista también, que supo señalar muy bien porque era un problema. Entonces, eso Pero sobre... no se ha creo que contenido, neoliberal no no- es una buena manera de No, encuadrar tampoco el estoy de conjunto. acuerdo, estoy de acuerdo. Exacto. A ver, pero, bueno, segundo tema. pero aquí, Voy. espérate, nadie dijo aquí que esta política social era No, neoliberal. Era específicamente en el tema. No, Leo. de No, las yo lo estancias, sí. dije. Él estaba Leo lo siendo dijo. provocador. Exacto. Sí, pues es mi O sea, chamba, contesta al pues, provocador, de eso digo. trata, ¿no? Bueno, Exacto. el segundo tema, los intermediarios, y luego termino con lo del censo. Sí. Los intermediarios es una cosa que le he dado tantas vueltas porque Sí. muchos colegas de trabajo, amigos, esto trata que ver con la asociación, con la sociedad civil, no creen en el cuerpo intermedio porque es una relación populista de poderoso pueblo. Y luego leo cuando la propia Claudia Sheinbaum ha dicho que no quiere intermediarios en la Ciudad de México para sus programas sociales y otros. Y creo que hay dos lecturas. Y no me quiero engañar tampoco como encuadrándolo en la incorrecta. Sí veo como... Creo que generalizar el discurso de los populismos históricos a es solo parte de la verdad. Hay otra, que ellos piensan, dado que siempre existió el clientelismo en este país desde hace décadas y en todos los partidos, una de las tragedias del clientelismo, según yo, el clientelismo real, que no hay que solo calificar moralmente, sino entender, es que se fragmentó. Había cada vez más partiditos, había cada vez más operadores Sí, adentro de los todos. partiditos. Y aquí se va a centralizar el y la clientelismo. negociación salía carísima. Comprar esos últimos votos vía red clientelar, y sí, es un horror. Pero existía y sigue existiendo vía como el operador local en Comitán del Partido Verde. Sale carísimo Sí. porque todo el mundo, mientras vas comprando, se va subiendo el precio del siguiente pequeño intermediario que Y ni vende los siquiera votos. queda claro que la gente votara a Yo favor. creo cuando de- el presidente, cuando la jefa de gobierno, sobre todo, que creo que lo explica más claramente, habla de intermediarios, se refiere a eso. Y si me preguntas, ¿qué es mejor, centralizar ese sistema o dejarlo fragmentado? Creo que centralizarlo es mejor. Polémico lo podemos discutir. Polémico, bueno, pero la buen verdad eso es punto. empezar a entender el clientelismo real. A ver, y qué tu hacemos último, con él. tu último prueba para que vaya Ese- Pablo y luego ok, termina. ese es el segundo. Y el Espera, último, va. el censo. Sí. El censo sí me preocupa. O sea, y me preocupa no porque sea como... Sí es corrupción, pero de la misma manera que es corrupción de esta red de clientelas, que es, Claro. es como describir algo histórico y no particular de este régimen. Entonces no lo haría como... No lo ubicaría como tú lo haces, particularmente asociado a como rasgos de este régimen ideológico. No, para nada. Pero entiendo el punto. Pero lo que sí me preocupa del censo es que puede ser un balazo en el pie para lograr los objetivos de redistribución y que combata la desigualdad y la pobreza. Porque yo creo que no van a llegar. Yo creo que hoy Gabriel García, por lo que sé, ya está teniendo ver, di problemas quién con los es Gabriel servidores. García, ¿no? Es el coordinador general de De los programas del delegados. bienestar, ¿no? Y es el también jefe de jefe de los superdelegados superdelegados. que trabaja en Los Presidencia de la República. superdelegados son una Y estructura esa, paralela. yo creo que no, ellos sí tienen un mandato legal, no tienen un puesto de gobierno. Eran los delegados anteriores que ahora cambiaron tienen- la ley. López, sí. subyugando No al es federalismo, para- eso no es subyugando a los- extralegal. subyugando Sí. a los gobernadores. No, administrando el presupuesto que antes también estaba fragmentado en 15 delegados, uno por cada Este también es secretaría, cierto. negociando corruptamente con cada gobernador. Es mejor ver la realidad que usar Sí, el argumento hablando de la realidad. abstracto que no tiene... A ver, va Pablo y... A mí me interesa eso de la realidad y la pulsión centralizadora. Eso espero. Sí, la pulsión centralizadora del régimen, que sí me parece un rasgo distintivo. Sí. Yo creo que AMLO entiende dos cosas fundamentales que nadie más ha entendido. Una es que el Estado, a raíz de la caída de la presidencia imperial, fue muy débil y no lograba llegar. Muy displicente, muy ausente. Entonces hay un esfuerzo de centralización y creo que los programas, justamente los programas sociales redistributivos, lo que buscan hacer es volver a ser fuerte al centro. Y esta es la segunda cosa que entiende AMLO que nadie más. México no funciona, nunca ha funcionado el federalismo mexicano. En México siempre ha sido una república centralista, si lo piensas. Así es como ha funcionado. Entonces, yo creo que AMLO quiere juntar esos dos elementos, tanto de centralización como de
eliminar al federalismo a través de su figura. Entonces, a mí lo que me preocupa ahí es, y esa es la gran paradoja, es que sea a través de estructuras paralelas del Estado. Es decir, que no sea el Estado institucional benefactor como lo conocemos. Eso ya existe hoy. Y existía Eso- ayer y existe Sí, pero A ver, nada más quiero decirles que se nos acabó el tiempo, A ver, yo pero quiero- vamos una ronda más, 30 segundos. Sí. Perdón. A ver, Va. Mario, es que estás planteando que solo hay dos alternativas. La vieja, la fragmentación clientelar muy costosa y la centralización del clientelismo. Hay una tercera, que es política social transparente, sin fines políticos, que se pueda vigilar, Estado de etcétera. bienestar. El viejo Lo que ideal. decimos desde tu tesis hasta hoy seguimos Claro, haciendo. sí, pero yo no voy a abandonar ese viejo ideal en aras de no nos queda otra más que centralizar el clientelismo. Yo no, porque no el que- celebro la segunda opción, describo que es distinta a la primera opción. Claro, Pero sí. obviamente tengo ideales separados a mi análisis de lo que es. Porque eso sí podemos hacer comparaciones históricas y con validación empírica. ¿El clientelismo qué hace? El clientelismo desacelera el crecimiento económico porque lleva a que el gasto no se invierta de la mejor manera en infraestructura, hospitales, salud. No hace a la gente más productiva. No hace, bueno, Bueno, la verdad no hace a la gente más productiva. no, O sea, si le El describimos- gasto en salud y en educación Y además, tiene rendimientos Pues la Zagarpa, en por la ejemplo, productividad. que tenía algunos de los subsidios más regresivos, según John Scott, y sabemos que era una sí, política sí. social como con una idea de crecimiento que sí, Sí. sí ayudó a como el agrobusiness y a cierto crecimiento en el Bajío, de donde yo vengo, el brócoli, había como una industria subsidiada, que no sé si había que subsidiar, pero era una política social clientelar, sin duda, con los empresarios. Pero el estado de bienestar en la Granjeros de esa socialdemocracia zona. sí hizo a la Y gente sí más ayudaba al crecimiento, productiva. pero no redistribuía. Pero So, lo dice- depende del objetivo sí, que le des. Por eso, pero a el ver. estado de bienestar se basa, digamos, en tres grandes cosas: educación, salud y pensiones. ¿No? Vamos a El ponerlo gran así. peligro del- Eso no, esto que está haciendo López Obrador, salvo quizá la pensión a los adultos mayores, no es un estado de bienestar. ¿Estamos de acuerdo? Y el gran No, peligro... sí, no, ojalá evolucione no, hacia allá. no, bueno, pero por es eso, más pero gasto esto- social que antes, cosa que Sí. yo El creo gran que hay que darle el peligro- A ver, beneficio una de la última duda. y- El gran peligro del clientelismo es que puede opacar y eclipsar al voto libre. Es decir, al voto Sí, por daña eso la no daña sacamos la al calidad PRI de la 70 años. Por eso no podemos sacar al mismo régimen en la Ciudad de México en 24. O sea, es porque las grandes corporaciones incorporadas a las arcas del Estado terminan votando, valiendo más que el voto libre. Entonces, eso es el gran peligro. Ahí esa es una amenaza clarísima a la democracia. Excepto si piensas que ir hacia la universalización, potencialmente también evaluar, ayuda a bajar ese riesgo, así lo haces súper focalizado y capturado como era antes, donde sí puedes condicionar el voto del día de la elección. Digo, está bueno, Universalizarlo pero ya baja el riesgo. Esa es una tesis interesante. Sí, hay que- ya nos tenemos que ir, perdón. Yo termino con una frase. ¿Qué revelan los estudios? El clientelismo incentiva la perpetuación de la pobreza. Si no acompañas la distribución de dinero con trampolines de movilidad social para sacar a la gente de la pobreza y no tenerla permanentemente viviendo con la mano extendida. Son paliativos al final del día, ¿no? No, yo creo que es el reto. de Pero este también gobierno. invierte en el largo plazo si el niño no se muere. Ah, no. Y hay que, Sí, exactamente. sí, claro, sí. Sin duda, ¿no? Sí, Oigan, por muchas supuesto. gracias. Ha sido de verdad un gran debate. Les agradezco mucho, Pablo, mi querido Mario. Gracias, Denise. Gracias. Y ahora vamos a cambiar de tema. Viene Regina Tamés para hablar del tema de la interrupción voluntaria del embarazo en México. Una vez más está en la palestra. Vamos a analizarlo por qué. Así que no se vaya. Quédese aquí en Foro TV.